Un comentario sobre el esfuerzo correcto. Sufrimiento en esta vida. Lama Tsongkhapa ha dicho que el pensamiento superior o bodhicitta es como navegar en un barco. Si la vela no es arrastrada por el viento, el barco no puede moverse ni viajar a ningún lado. Entonces, aunque podamos tener este pensamiento o bodhicitta superior, si no es arrastrado por el viento del esfuerzo, el barco del oído y la contemplación no puede moverse. Por lo tanto, sin el esfuerzo adecuado, los seres sintientes no pueden cruzar el océano de la existencia cíclica y llegar a la ciudad de la liberación o la iluminación. El esfuerzo es el mejor entre todos los amigos y la apatía es el peor de todos los enemigos. Si se aplica la fuerza del esfuerzo, incluso los insectos y animales más pequeños pueden alcanzar el estado de plena iluminación. Somos seres humanos, por eso tenemos el poder de la sabiduría para poder discriminar entre lo que se debe abandonar y lo que se debe practicar. Conocemos los beneficios de las acciones virtuosas y los defectos de las acciones no virtuosas. Hemos discutido este tipo de poder, este potencial, por lo que nunca debemos desanimarnos pensando que yo no podré alcanzar la iluminación. En lugar de eso, deberíamos pensar que yo definitivamente puedo alcanzar la iluminación. Tengo el poder, tengo ese potencial. Pensando de esta manera, podemos generar el coraje para poder trabajar mejor hacia el logro de la iluminación. Incluso el insecto más pequeño puede alcanzar la iluminación si genera la fuerza del esfuerzo. Si bien somos seres humanos, no debemos pensar que no podemos obtener la iluminación ni generar esa fuerza. Siempre debemos pensar que yo puedo ganar la iluminación y puedo generar la fuerza del esfuerzo. Entonces puedo tener una mente que se deleite con la realización de actos virtuosos. Podemos pensar que esto es demasiado difícil, pero es posible alcanzar la iluminación. Sin embargo, hay muchas dificultades que superar en el camino. Esto podría significar que tenemos que hacer sacrificios incluso de nuestro cuerpo. Si tenemos miedo de hacer esto, será muy difícil alcanzar la iluminación porque no podemos discriminar entre sufrimientos graves y leves. Desde vidas sin comienzo, hemos adoptado muchos tipos de formas. Hemos cobrado una vida en la que nos torturaban a diario o en la que nos cortaban y lastimaban las extremidades o incluso nos cortaban en muchos pedazos. Sin embargo, en comparación con los sufrimientos que hemos experimentado en los reinos del infierno, los sufrimientos o problemas que estamos encontrando ahora en el camino hacia el estado de iluminación no son nada, o tal vez sean muy pequeños. Todos los sufrimientos que hemos experimentado en el pasado han sido completamente en vano. Si esos sufrimientos hubieran sido motivo de iluminación para nosotros y para los demás, entonces habrían sido significativos, pero no nos ayudaron a alcanzar la iluminación o incluso despertar nuestras mentes para que estuvieran completamente despiertas. Los sufrimientos que experimentamos en los reinos inferiores, como los infiernos, fueron muy intensos y tuvieron que ser experimentados durante mucho tiempo en comparación con los sufrimientos que estamos experimentando ahora.
Abandonando el propósito de trabajar solo para esta vida y en cambio trabajar para lograr la iluminación, las dificultades que encontramos en el camino hacia la iluminación no son nada comparadas con los sufrimientos de los reinos del infierno. Los sufrimientos que experimentamos ahora son muy pequeños y se pueden soportar. De hecho, son muy fáciles de soportar. Un ejemplo de ello es un médico que trata a sus pacientes por enfermedades graves. Para eliminar la enfermedad, es posible que tenga que extraer sangre del cuerpo y analizarla. Algunos médicos pueden utilizar un fuego para quemar una parte del cuerpo o pueden aplicar inyecciones. Todos estos tipos de tratamientos traen algún tipo de daño o sufrimiento, pero resultarán en el alivio de la enfermedad grave a largo plazo. Entonces, aunque sabemos que estamos sufriendo ahora, podemos soportarlo pensando que nos beneficiaremos de ello. Los sufrimientos que encontramos en el camino hacia la iluminación son sufrimientos de dificultades, pero son comparativamente pequeños en comparación con los sufrimientos de los reinos del infierno. Para eliminar los sufrimientos de la existencia cíclica, tenemos que soportarlos. Si podemos soportar el sufrimiento que estamos experimentando ahora, el sufrimiento de viajar por el camino hacia la iluminación, entonces podremos erradicar el sufrimiento inconmensurable no solo de nosotros mismos, sino también de otros. Algunos médicos muy hábiles pueden tratar a sus pacientes sin causarles ningún dolor. El Buda también nos ofrece muchos métodos diferentes para liberarnos del sufrimiento y de encontrar muchas dificultades. A veces nos encontramos con tantas dificultades que no podemos soportar ni un minuto más. Ahora, si no puedes soportar tales dificultades, quiero que te detengas por un minuto. Generosidad. Si no estamos familiarizados con la práctica de dar, no debemos hacerlo de inmediato. No debemos regalar cosas que nos hagan soportar el sufrimiento. En primer lugar, deberíamos regalar cosas pequeñas hasta que nos hayamos familiarizado con el don y luego, gradualmente, empezar a regalar cosas cada vez más grandes. Más tarde, cuando nos sintamos cómodos dando, podremos dar incluso de nosotros mismos, nuestros miembros y carne. Esto será como darle a alguien una porción de comida. Para alcanzar el estado de iluminación debemos aplicar los métodos correctos. El Buda dijo que estos no son los métodos utilizados por los médicos comunes y corrientes que causan dolor para aliviar enfermedades, sino que nos mostró métodos que nos liberan de los sufrimientos de la existencia cíclica. Estos son los métodos para abandonar los dos extremos y abandonar los delirios, los cuales nos hacen vagar en la existencia cíclica. No hay demasiadas dificultades que encontraremos mientras viajamos por el camino hacia la iluminación, así que no hay necesidad de asustarse ni de sentir miedo mientras se recorre ese camino. Al principio es un camino muy difícil de recorrer. Para participar en las hazañas de los bodhisattvas, se nos puede pedir que sacrifiquemos nuestros miembros, nuestras cabezas o nuestras manos. Temer estas dificultades nos haría muy difícil alcanzar alguna vez la iluminación. Shantideva dice que no tenemos que pasar por tantas dificultades. Si no estamos familiarizados con el sufrimiento y no podemos soportarlo, entonces no deberíamos tener que hacerlo. Podemos parar hasta que nos familiaricemos completamente con una práctica y entonces podremos hacerlo fácilmente. De esta manera no habrá ninguna dificultad.
Inicialmente, si no somos capaces de hacer grandes sacrificios, como regalar cosas grandes y valiosas, deberíamos empezar por cosas pequeñas, como una pequeña porción de comida o cosas que no se sostienen de manera tan importante. Luego, muy gradualmente, podemos progresar hasta donde estemos totalmente familiarizados con la donación y luego podremos ofrecer cualquier cosa fácilmente, incluso nuestra propia carne. Retiro de ayuno. Cuando Buda dio enseñanzas sobre el uso del esfuerzo, dijo que cuando nos postulamos bien, en el esfuerzo no hay dificultades. Al aplicar el esfuerzo adecuado, la mente puede hacer las cosas con mucha suavidad y con gran deleite. Por ejemplo, si aplicamos el esfuerzo adecuado al realizar las sesiones en el retiro de ayuno, no experimentaremos dificultades. Sin embargo, si no hacemos ningún esfuerzo y no tenemos la mente que se deleita en realizar obras virtuosas, entonces simplemente hacer una sesión será la causa de muchas dificultades. Si no hay esfuerzo, habrá dificultades, pero si hay esfuerzo adecuado, será muy fácil. Por ejemplo, si mientras hacemos la sesión pensamos, «Oh, mi visualización no es muy buena, no puedo sentarme derecho y tengo mucho sueño», entonces habrá muchas dificultades durante esa sesión. Si aplicamos el esfuerzo correcto y tratamos de hacerlo todo con deleite, entonces no nos sentiremos como una dificultad. Cuando hacemos el retiro de ayuno, se nos dice que incurriremos en el karma para renacer en el reino puro de Amitabha. Pensar de esta manera debería ser suficiente para evitar que surjan dificultades. Por ejemplo, recordando esto, ¿cómo podemos sentirnos molestos por no comer ningún alimento durante un día? Sin embargo, todo esto depende de nuestro estado de ánimo. Solo desde nuestra mente experimentamos sufrimiento o felicidad. Por ejemplo, durante el ayuno, en el retiro, no debemos estirar las piernas ni los brazos, ni debemos dormir con las piernas o los brazos extendidos. Si volvemos a dormir después de terminar una sesión, más tarde sentiremos hambre y tendremos dificultades para dormir esa noche. Esto puede traer otros problemas como dolores de cabeza, fiebre o incluso puede ser causa de hepatitis. Dormir entre sesiones puede traer muchos problemas. Si realmente estamos muy cansados, podemos acostarnos un rato, pero luego debemos levantarnos y caminar. Si pensamos que dormiremos solo por un tiempo muy corto, entonces está bien. Sin embargo, si simplemente nos acostamos y nos vamos a dormir después de cada sesión, entonces eso no sirve de nada. Si nos vamos a dormir durante el día, nos sentiremos muy mal cuando terminemos el retiro de ayuno y no querremos volver a hacerlo nunca más. Sin embargo, si no dormimos durante el día, por la noche dormiremos muy bien y por la mañana nos sentiremos muy renovados y luego nos sentiremos muy felices de seguir adelante. El reino de los fantasmas hambrientos. Como dije antes, el Buda fue muy hábil cuando nos enseñó a practicar la generosidad. Enseñó a regalar las pequeñas cosas a las que no tenemos tanto apego. Debemos hacer esto porque si damos con misericordia, no podemos dar deliciosamente y entonces no hay esfuerzo adecuado ni generosidad. A las personas avaras se les puede enseñar a practicar el dar. Por ejemplo, incluso si no podemos dar a los demás, podemos darnos a nosotros mismos.
Por ejemplo, si tenemos algo en nuestra mano derecha, podemos dárselo a nuestra mano izquierda y luego la mano izquierda puede dárselo a la derecha y así sucesivamente. Esto no crea problemas porque realmente no estamos perdiendo esa cosa. Aunque estamos dando, todavía estamos recibiendo. Sin embargo, hacer esto nos hace sentir el deleite y la felicidad de dar y recibir, la práctica de la generosidad. Es muy posible que pensemos que no es demasiado difícil darnos a nosotros mismos, pero para algunas personas esto es muy difícil. Algunas personas simplemente no pueden dar nada en absoluto. Algunas personas ni siquiera pueden regalar las cosas que ellos mismos no pueden usar. Las conservan en todo momento. Hay algunos tipos de seres a los que les resulta muy difícil dar incluso una taza de agua a otros. Este tipo de personas renacerán en el reino de los fantasmas hambrientos. Los fantasmas hambrientos tienen 3 tipos de nudos en la garganta y les resulta muy difícil tragar comida o agua. Han nacido como fantasmas hambrientos porque no podían dar nada a otras personas y ni siquiera podían usar esas cosas para sí mismos. Algunas personas causan problemas diciéndoles a otras que están tratando de dar algo. Oh, no deberías dar tanto, eso es demasiado. O incluso, no deberías dar nada en absoluto. Al decir estas cosas a los demás, renaceremos en el reino de los fantasmas hambrientos con los 3 nudos en la garganta. Solo una gota de agua puede caer por la garganta de un fantasma hambriento debido a los 3 nudos. Cuando los lamas hacen ofrendas de torma a fantasmas hambrientos, dicen: «Y te doy una gota de agua», porque solo pueden tragar una gota de agua y si toman más les causará muchos problemas en el estómago. Estos fantasmas hambrientos siempre dicen: «No darás mucho, da un poco». Recitan esto todos los días, tal como nosotros recitamos los mantras. Si no somos hábiles para practicar el Dharma o actualizar el camino, las cosas se volverán muy difíciles y tendremos que soportar muchos problemas. Sin embargo, si practicamos con el esfuerzo adecuado, no tendremos ninguna dificultad. Cuando sepamos cómo hacer el retiro de ayuno, no tendremos problemas y lo haremos muy felizmente. Por eso es muy importante saber hacerlo de la forma correcta. Bodhisattvas en la existencia cíclica. Los bodhisattvas en realidad residen en una existencia cíclica, pero esto no los molesta. No sienten ningún sufrimiento porque saben vivir con mucha suavidad. No hay renacimiento para ellos mientras residen en una existencia cíclica. No nacen en existencia cíclica por la fuerza del karma y los delirios. Están aquí por la fuerza de la compasión. Su nacimiento es muy diferente al nuestro y no se arrepienten de estar en la existencia cíclica. Por esta razón, los bodhisattvas del camino Mahayana son superiores a los oyentes del camino Hinayana, ya que los oyentes no tienen esta compasión. Cada vez que los oyentes nacen en la existencia cíclica, lo hacen por el karma y el engaño. Tienen miedo de sufrir el sufrimiento de la existencia cíclica, por lo que no se les puede animar a viajar por el camino de los bodhisattvas. Cuando los bodhisattvas sacrifican sus cuerpos por compasión, no sienten ninguna forma de sufrimiento. Han abandonado
todas las acciones nocivas de las 3 puertas, por lo que no tienen sufrimiento en mente. Los bodhisattvas son aquellos seres que han alcanzado el nivel superior, han alcanzado el tercer terreno del tercer bhumi. No experimentan sufrimiento incluso cuando sus cuerpos son cortados en pedazos. Esto también se aplica a los practicantes del tantra más alto. Incluso si alguien los golpea con un palo, no experimentan ningún dolor. Todo esto depende de la mente. Aquí estoy explicando la aplicación del esfuerzo correcto. Los bodhisattvas hacen este tipo de sacrificio y no experimentan sufrimiento porque lo hacen todo muy feliz y alegremente. La razón por la que no experimentan dolor es porque no tienen la idea errónea de agarrarse a sí mismos y no han incurrido en ninguna acción negativa como matar, etc. No tienen el concepto de mi cuerpo. Una vez hubo un bodhisattva llamado el que siempre estaba llorando. Quería ir a recibir enseñanzas de otro bodhisattva que era su maestro. Este bodhisattva estaba enseñando sobre el Sutra de la Perfección de la Sabiduría. El bodhisattva, siempre llorando, no tenía ofrendas para hacerle a su maestro, por lo que finalmente decidió vender su cuerpo para recoger las ofrendas. Gritó en medio de la ciudad: ¿hay alguien que quiera comprar mis extremidades o mi cuerpo? Nadie vino a comprar, pero finalmente llegó una encarnación de Brahma en la forma de un ser humano y dijo: me gustaría comprar tu carne y tus huesos. Cuando escuchó eso, el bodhisattva, siempre llorando, se sintió muy feliz y bajó a la esquina para comenzar a romperse los huesos para la venta. Sin embargo, mientras hacía esto, algunas chicas lo vieron y le preguntaron por qué estaba haciendo tal cosa. Dijeron: es muy estúpido hacer eso. ¿Por qué te torturas? Él les dijo: estoy haciendo esto para poder vender este cuerpo y recolectar suficiente dinero para llevar ofrendas a mi maestro, para poder recibir las enseñanzas sobre el Sutra de la Perfección de la Sabiduría. Entonces las chicas le preguntaron: ¿qué vas a hacer con esta enseñanza? Él dijo: al recibir esta enseñanza podré obtener las 32 marcas mayores y las 80 marcas menores de un Buda. Mientras hacía esto, lo hizo con tanta alegría y también con gran compasión, pensando que le ayudaría a alcanzar la iluminación por el bien de todos los seres sintientes. Por lo tanto, no sintió ningún sufrimiento ni ningún arrepentimiento porque poseía la realización de la bodhicitta y una gran compasión. El bodhisattva, siempre llorando, siempre parecía muy pobre porque no tenía cosas materiales. En realidad no era pobre, era muy rico en la realización del vacío y la bodhicitta. La razón por la que siempre lloraba era por no poder ver a su maestro, no porque no tuviera cosas materiales. Milarepa también solía permanecer en muy malas condiciones. Cuando la gente lo miraba, se sentían muy molestos por él, pensando que tenía una forma muy fea. Su condición fue causada por comer demasiadas ortigas. Su cuerpo se había vuelto verde como las ortigas. La gente pensaba que era muy flaco y muy feo y pensaban que no tenía nada, por lo que sentían mucha pena y malestar por él. Pero Milarepa sintió mucha pena y malestar por ellos, porque pensaban que era muy pobre y flaco.
Milarepa se sintió más molesto por los seres sintientes, porque pensaba que los seres sintientes incurren en tanta acción negativa solo por la ropa y el alimento de esta vida, y por esa cantidad de acción negativa tienen que vagar sin cesar en una existencia cíclica. Debido al poder de la bodhicitta, los bodhisattvas pueden expulsar las no virtudes en las que han incurrido en el pasado y pueden almacenar fácilmente la acumulación de méritos y sabiduría. Por eso, el camino del bodhisattva sobresale del camino de los héroes. Es el verdadero camino del héroe.